El gobierno federal no deja de sorprendernos con una serie de decisiones absurdas y polémicas. Una de ellas es la generada por el Consejo de Salud, quien recientemente giró un documento oficial a todo el sector salud, en el que apunta que ante una posible saturación del sistema sanitario, se dé prioridad a la atención a los pacientes jóvenes antes que a los adultos mayores o a quienes tienen enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. El documento llamado Guía Bioética de Asignación de Recursos, cuya finalidad es ser, y cito lo que dicen, una guía para la toma de decisiones cuando en una emergencia de salud pública se genera una demanda en los recursos de medicina crítica que no es posible satisfacer. Esa guía fue elaborada para hacer frente a la pandemia de COVID-19, según refiere el propio documento. En primer lugar, llama la atención que un gobierno que llegó en buena medida con el apoyo mayoritario de las personas de la tercera edad, clasifique a estas como no prioritarias en cuanto al derecho de recibir los esfuerzos médicos para garantizar su vida. En segundo lugar, porque se pone por encima de cualquier criterio el indicador económico, ya que se dice en dicha guía que en la asignación de los escasos recursos médicos, la diferencia de edad entre dos pacientes en iguales circunstancias será la que determinará si se da prioridad o no a la atención. Pone ejemplos y dice, si tenemos un solo ventilador respiratorio y hay dos pacientes, uno de 80 años y otro de 20 años, supongamos que si el paciente de 80 años recibe el ventilador, vivirá 7 años más. Y si el paciente de 20 años recibe el ventilador, vivirá 65 años más. Y continúa ejemplificando. Para solucionar este problema, se tiene que introducir un principio adicional. Salvar la mayor cantidad de vidas por completarse, entendida como tal, aquella que aún no ha pasado por los diferentes estados de desarrollo biopsíquico social humano. Y de entre las vías por completarse, hay que elegir aquellas que están en etapas más tempranas. Es decir, se opta por sacrificar la vida de los mayores. Y para no dejar dudas del criterio sanitario que el gobierno de México quiere tomar sobre 11.7 millones de personas de la tercera edad en el transcurso de la pandemia del coronavirus, les voy a mencionar otros párrafos contundentes de la directiva sanitaria. Por ejemplo, dicen, utilizar el principio de vidas por completarse podría parecer injustamente discriminatorio a los adultos mayores, pero esto no es así. Y para entender por qué, se tendrá que remontarse a la pregunta, ¿por qué la muerte es mala para nosotros?, dicen. La respuesta a esta pregunta es que la muerte es mala para nosotros porque nos priva de oportunidades valiosas futuras. Ello quiere decir que por lo general la muerte priva a los jóvenes de un mayor número de bienes que a aquellas personas que ya han pasado por dicha etapa vital. Por lo tanto, siguen diciendo, un sistema de asignación de recursos escasos que favorece salvar la mayor cantidad de vidas por completarse es un sistema que prioriza a aquellos que por lo general perderían más si murieran. Imagínense, esto es una grave responsabilidad política y administrativa del gobierno federal, la de no haber previsto con anticipación la compra suficiente de respiradores para dar la posibilidad justa y equitativa a cada mexicano que enfermase de coronavirus gravemente de salvar su vida. En vez de acelerar la compra de equipos, se ha optado por el criterio de que en un caso extremo se deje morir a los pacientes de 60 años o más. Y a diferencia de lo que dijo el presidente, no es que se trate de llevar estos temas a discusiones ideológicas, religiosas o doctrinarias o de atacarlo, no. Y no al terreno de la ética, sino al sentido común. Simplemente es porque es obvio que lo que se quiere es disfrazar la falta de empatía y sensibilidad que este gobierno tiene con este y con otros temas. Es paradójicamente caer en un paradigma de biopolítica neoliberal, donde lo que importa es la fuerza de trabajo joven, mientras que las personas mayores no tienen tal importancia. Es además evadir la responsabilidad en este accidentado manejo de la crisis sanitaria. Yo no estoy de acuerdo en que masacren a nuestros adultos mayores como lo hicieron los nazis. Yo ya quisiera verlos en el dilema que ojalá nunca le suceda a nadie, de optar entre darle la oportunidad de salvarse a su abuela, a su abuelo, a su padre, a su madre o a su esposa
o a ellos mismos porque tienen más de 60 años, o porque tienen padecimientos como diabetes, hipertensión u obesidad, y sí dársela a uno de sus hijos o nietos. Esa decisión criminal en la que juegan a ser divinidades, que decidan quién debe tener oportunidad de vivir y quién no, de ninguna manera estoy de acuerdo que se la adjudique el gobierno, por muy popular o presidente que sea. No estoy de acuerdo en que el gobierno y el presidente jueguen a ser dioses. Ojalá y cambien de criterio y todos los que enfermen tengan la misma oportunidad de pelear por su vida.